libro de Eclesiastés. Correcto, y voy a permitirme leer de, de la Biblia, por cierto, una porción de el libro de Eclesiastés. Es un libro súper interesante que nos anima, que nos lleva a entender la vida, cómo se puede entender la vida desde la perspectiva de un hombre como Salomón, el hombre más sabio del mundo, por supuesto, alejado rotundamente de Dios y de su palabra. Entonces, déjenme compartir, si puedo compartir, ahí tengo la pantalla. Dije en mi corazón, ea, probemos la alegría, a gozar los placeres, pero también esto es vanidad. Dije de la risa, es locura, y de la alegría, ¿de qué sirve? Me propuse regalar mi carne con el vino, mientras daba mi mente a la sabiduría, y me di a la locura. Observe cada detalle de esta lectura. Me di a la locura hasta llegar a saber qué fuese para el hombre lo mejor, de cuanto acá abajo se hace durante los contados días de su vida. Emprendí grandes obras, me construí palacios, me planté viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos toda suerte de árboles frutales, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde los árboles crecían, compré siervos y siervas y tuve muchos nacidos en mi casa, tuve muchos ganados, vacas y ovejas, más que cuantos antes de mí hubo en Jerusalén. Amontoné plata y oro, tesoros de reyes y provincias, me hice con cantores y cantoras. Estoy leyendo la versión 1906 de Reina Valera. Y cuanto es deleite del hombre, princesa sin número, fui grande más que cuantos me precedieron en Jerusalén, pero mi sabiduría permaneció conmigo. De cuanto mis ojos me pedían, nada les negué. No privé a mi corazón de gozo alguno. Mi corazón gozaba de toda mi labor, siendo este el premio de mis afanes. Entonces miré cuanto habían hecho mis manos y todos los afanes que al hacerlo tuve, y vi que todo era vanidad y persecución del viento. Es esa frase, persecución del viento, y que no hay provecho alguno debajo del sol. Síguenos diciendo Salomón, me volví a considerar la sabiduría, la esculticia, la necedad, corno quien desanda el camino. Estoy leyendo Reina Valera 1906 a propósito. Un lenguaje bastante complicado, pero poético. Corno quien desanda el camino anteriormente recorrido. Y vi que la sabiduría, no, perdón, disculpe, estoy leyendo Nácar Colunga, una versión católico romana. Y vi que la sabiduría sobrepasa a la ignorancia cuanto la luz a las tinieblas. El sabio tiene los ojos en la frente, mas el necio anda en tinieblas. Vi también que una es la suerte de ambos. Y dije en mi corazón, también yo pondré la suerte del necio. ¿Por qué? Pues hacerme sabio, ¿qué provecho sacará de ello? Y vi que también esto es vanidad, porque del sabio
como del necio, no se hará eterna memoria, sino que todo pasado algún tiempo pronto se olvida. Muere pues el sabio igual al necio, porque aborrecí la vida al ver que cuanto debajo del sol se hace es vanidad y persecución del bien. Aborrecí todo cuanto había hecho bajo el sol, porque todo tendré que dejarlo a quien vendrá después de mí. Observe la tragedia, la fatalidad de Salomón. ¿Y quién sabe si ese será sabio o será necio? Si el que vendrá después de mí. Y con todo, dispondrá de todo mi trabajo, de lo que me costó estudio y fatiga debajo del sol. También esto es vanidad. Y desesperé en mi corazón de todo el trabajo que he hecho debajo del sol. Porque ¿quién trabajó con conocimiento, con pericia y buen suceso? Porque ¿quién trabajó con conocimiento, con pericia y buen suceso, tiene después de dejárselo todo a quien nada hizo en ello? También esto es vanidad y mal grande. Pues, ¿qué le queda al hombre de todo su afanarse y fatigarse con que debajo del sol se afanó? Todos sus días son dolor y todo su trabajar fatiga. Ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. No hay nada mejor cosa que comer y beber y gozar de su trabajo, y vi que esto es don de Dios. Porque ¿quién puede comer y beber sino gracias a él? Aquí Salomón tuvo una chispa de conocimiento. Pues al que le es grato le da sabiduría, ciencia y gozo, pero al pecador le da el trabajo de allegar y amontonar para dejárselo después a quien Dios quiera. Todo esto es vanidad y persecución de espíritu. Entonces estamos compartiendo esta lección en cuanto a Salomón, ¿no? Un libro, por lo demás, súper interesante. Estuve haciendo en estos días un resumen del libro del otro curso, que es Victoria sobre Desaliento en la vida del ministerio, y aproveché para hacer un resumen, unas láminas. Estas láminas son mías. Hoy de verdad que pude elaborar estas láminas en cuanto a Salomón. Entonces, he estado compartiendo con ustedes ciertos criterios y generalidades del libro de Salomón y no he entrado de verdad a desarrollar los capítulos que están en la guía. ¿Por qué? Porque eso está en la guía. Usted puede leerlo, responder las preguntas. Estoy tratando de hacer algunos aportes extra guía. Y el Salomón, o el libro de Eclesiastés, yo lo he titulado La vida bajo el sol, la perspectiva de un hombre alejado de una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana, un hombre sumido en la fatalidad, sumido en la oscuridad plena. Por eso el, el libro de Miel llama a esta lección Salomón cuando la vida parece no tener sentido. Este es el capítulo 7 del otro curso. Quizás alguno no está viendo el curso, pero este es un curso basado en este libro, Victoria sobre el desaliento en la vida del ministerio, Construcción divina contra el agotamiento, por Bill Mill en Wright
no en, y right paro, correcto. Entonces, estamos en el capítulo 7 de ese libro, porque también en el otro curso, pues, hoy estaremos adelantando algo, pero me pareció muy conveniente en este curso de clase T compartir. Lo primero que tenemos en Salomón es una oferta que no se puede rehusar. Según la Biblia, a la única persona a la cual Dios le hace una oferta de este tipo es a Salomón. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, porque yo que yo te lo dé. Entonces, Salomón recibió una oferta grande. Y en el libro segundo Crónicas, capítulo 1, versículo 8, observe que dije segundo de Crónicas, no segunda, porque no es la epístola de las Crónicas, sino el segundo libro. En español hablamos de la concordancia entre el adjetivo y el sustantivo. Segundo es un numeral y libro es el sustantivo. Entonces, segundo. Mucha gente dice segunda, segunda de Reyes, segunda de Samuel. No, es segundo. Sí es primera a los Corintios, porque es la primera carta de Pablo a. No es primera de Corintios, sino primera a los Corintios. Correcto. Entonces, estamos acá donde dice segunda a Crónicas, dice, y le dijo Dios a Salomón, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmeme pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el pueblo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Segundo Crónicas 1, 8 al 10. Y a Dios, según la lectura del libro de Crónicas, le agradó la petición de Salomón y le concedió. Y le dijo, bueno, te daré sabiduría y ciencia, y también con la sabiduría te añadiré riqueza y fama, ¿no? Entonces, la Biblia registra un episodio al cual yo les he referido, y yo les he citado el libro En la búsqueda de Dios. Ya el título no me gusta, de Tony Timmy, pero sí hay un detalle que me gustó del libro de Tony Timmy. Es que, a diferencia de Salomón, David pide algo mayor que la sabiduría. Eso está en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en sus santos. David tuvo una petición mucho más grande que la de Salomón. Por eso dice Tommy Timmy que cualquier cosa, y esto lo he dicho yo en otra oportunidad, cualquier cosa que yo pida que sea menos que Dios me va a causar insatisfacción. Cuando yo leo el libro de Eclesiastés, ni siquiera la sabiduría trajo bienestar, contentamiento y, por qué no decir, felicidad a la vida de Salomón. Porque la sabiduría, cuando se convierte, y como todas las cosas, en un fin en sí mismo, el ministerio, el trabajo pastoral, cuando el ministerio se convierte en un fin en sí mismo, nosotros podemos llegar al punto hasta de, parece muy temerario, pero hasta idolatrar el ministerio, la iglesia.
el servicio al Señor. Eso se convierte en un enemigo, alguien que nos separa de Dios. David pidió a Dios mismo. Entonces, aunque la decisión de Salomón fue buena, Dios le agradó y elogió a Salomón. Sin embargo, los frutos de la petición de David y los frutos de la petición de Salomón son notorios. Incluso David, ante el fracaso de su pecado y de la maldad, una vez que él se vuelve a Dios, se refugia en Dios, son impresionantes. En cambio, Salomón, a pesar de tener toda la sabiduría, llegó a ser un hombre vacío, descreído y amargado. Como puede ocurrir con nosotros con la teología. Podemos hacer de la teología un fin en sí mismo, como la escuela de Tubinga, como los teólogos alemanes, como los teólogos de la crisis, como Karl Barth, como Brunner, como Rudolf Bultmann, Martín Di Pelio, Oscar Kuhlmann y otros más, que se profundizaron en la teología y se alejaron del Dios de la Biblia. Correcto. Y eso no podemos permitirlo en nuestra vida. Correcto. Hay algo que realmente importe. Tengo un chance que tengo que apagar la cocina. Un olor aquí extraño en la cocina. Tengo un minuto. Estoy solo aquí en mi casa y las hijas están en la iglesia. Mi esposa salió a visitar a unos amigos y el agua está hirviendo y tengo que apagarla necesariamente. Así que muchas gracias por su comprensión, por su espera. ¿Hay algo que realmente importe? Ese es, aquí está el otro signo de interrogación. Aquí está fallo. Ahí está el otro signo de interrogación. Correcto. Cuando estudiamos el libro de Kellogg, Eclesiastés, también vemos las crisis existenciales de Salomón. Yo estaba leyendo estos días filósofos como Friedrich Nietzsche, Miguel de Unamuno, Soren Kierkegaard. He estado también leyendo a Jean-Paul Sartre, francés, no sé cómo, yo no sé francés, y a Michel Foucault. Correcto. Y de verdad que lo que escriben es desatino, oscuridad. Correcto. Estaba leyendo otro filósofo que los critica. Les debo el nombre del filósofo. Yo creo que yo le pasé ese enlace a Douglas DeSantis. No Douglas DeSantis. Ese filósofo critica a estos filósofos porque estos filósofos lo que aportan es desesperanza. Sí, Douglas, yo sé que lo viste, pero no recuerdo el nombre de ese filósofo que critica a estos filósofos de la fatalidad. Correcto. Entonces, Salomón llegó al punto de marcar su vida por la fatalidad y se pregunta si realmente hay algo que importe en la vida, habrá algo bueno en la vida. Dentro de la perspectiva de Salomón, Mario Bunge, correcto hermano Douglas, Mario Bunge, es un filósofo que yo estoy leyendo y es interesante. Voy a tratar de conseguir el libro, que tengo el video, pero voy a tratar de conseguir el libro de Mario Bunge acerca de la crítica que hace a estos filósofos, ¿no? Porque, por ejemplo, también critica a Heidegger, critica a Jean-Paul Sartre, critica a Michel Foucault,
y a los también a la gente de la posmodernidad. También los critica muy duramente. Me interesa ese libro porque me da argumentos para hacer reflexiones y críticas a estos movimientos filosóficos tan imperantes a partir eh, del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX, como el caso de Jean-Paul Sartre, Michel Foucault y Gianni Battimo, que es uno de los italianos, homosexual, visita mucho Argentina. Yo he escuchado la conferencia de Gianni Battimo. Es un filósofo de la postmodernidad. Eso es una cosa que casi ni existe. Es muy poco, es muy pobre el aporte de la posmodernidad a la filosofía. Entonces, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Por una parte, Salomón entiende la permanencia del cosmos, la vida humana, pero lo que Salomón cuestiona es la aprovechabilidad del trabajo. Es decir, que nos esforzamos, luchamos, bregamos, insistimos, y Salomón llegó a la conclusión, correcto, de que miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar. Aquí Salomón evoca los dichos venezolanos: el que nace barrigón, ni que lo faen chiquito. Árbol que nace doblado, jamás su rama endereza. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Eclesiastés 1, 14 y 15. Salomón, como buen observador, y los filósofos, tanto de los neoplatónicos como los platónicos, Sócrates, Aristóteles, Epimínides, Anaximandro y otros más, pues van a observar los fenómenos de la vida. Salomón no es filósofo, como decía Joaquín Jeremías en el libro Jerusalén en los tiempos de Jesús el Mesías. No, Jerusalén en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Jesús el Mesías es otro libro. Dice Joaquín Jeremías que para un judío no había una profesión más desagradable que ser filósofo. Así que, sin embargo, Salomón no hallaba sentido en nada. Él veía la frustración. Y muchas veces nosotros en el ministerio nos sentimos así. Vemos que nos esforzamos, que oramos, que predicamos, que bregamos con la gente. Yo me he dado cuenta que hay familias, le he dedicado meses de trabajo y esas familias terminan saliendo, como decimos en criollo, con las patas torcidas. ¿Correcto? Entonces, la frustración, a veces estamos sirviendo fielmente al pueblo de Dios y lo que recibimos es crítica, señalamiento, incluso, como fue el caso de Judas Iscariote, traición, vejámenes, acusaciones. Entonces, Salomón decía, como decíamos, que lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Entonces, Salomón sabe que nada de eso va a llenar su corazón. Correcto, nada de eso. Y por eso intenta saciar su corazón con el placer. No sé si en Salomón puede entrar el concepto del hedonismo, pero Salomón dice que no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón al placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Eclesiastés 2:10. Y luego, miren
todas las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlo, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y al final, Salomón hace una gran pregunta con todos los logros. ¿Qué haría su sucesor? Es decir, trabajar y edificar, construir, logros, ¿no? Esta vida es una vida donde hay tres verbos: ser, hacer y tener. Muy poco se hace hincapié en el ser, en lo que somos. Generalmente esta sociedad consumista, postmodernista, transhumanista, hace hincapié en el tener y en el hacer. Y sobre todo en una sociedad capitalista como la cual vivimos. Eso no quiere decir que yo sea socialista, pero estoy reflexionando desde el punto de vista filosófico. Por eso Francis Fukuyama hablaba que en el fin del hombre, pues llegaríamos al punto donde el capitalismo vencería sobre el comunismo y todo demás, porque él evalúa la sociedad después de la caída del muro de Berlín, la perestroika, y él pensó que el futuro de la humanidad, el fin del hombre, se encauzaba. Yo recomiendo esa lectura. Cualquier libro de este filósofo Francis Fukuyama, norteamericano-japonés, es muy bueno. Una pluma muy ligera. Yo he leído 3 libros de Francis Fukuyama. Yo leo mucho de filosofía. Usted se ha dado cuenta, no solamente leo de teología. Entonces, Salomón dice: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Entonces, sí, Salomón pensaba que después de él no vendría nadie que se asemejara a él. Creo que es muy temerario pensar, bueno, yo estoy en el pastorado, en el ministerio, y difícilmente después de mí alguien logre mucho más que yo. No, yo no diría eso. Yo creo que cada quien tiene un propósito en la vida, eso vamos a ver más adelante. Y David tuvo un propósito, y Salomón tuvo otro. Incluso Roboán, el hijo de Salomón, y Jeroboam, aquel que tomó el poder del reino del norte por la fuerza, también tienen su propósito. Y Salomón decía: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad. Pero bueno, ¿quién lo entiende? El hombre que pide sabiduría, Dios le da sabiduría, y tiene esta declaración tan controversial, y dice que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Eclesiastés 2:12 al 3. Qué triste es, por ejemplo, el Dios está muerto de Friedrich Nietzsche, una sociedad alemana, post-cristiana, a principios del siglo XX. Nietzsche busca a Dios por aquí, a Dios por allá, a Dios por acá, a Dios por acá, y resulta que como no lo consigue, dice: Dios está muerto, nosotros lo hemos matado. Qué triste es que se llegue a este estado de desesperanza. Y esto no solamente lo consiguen los incrédulos. Nosotros a veces, cuando nuestros principios teológicos o bíblicos, no vemos que la realidad, hay un dicho en inglés que dice reality bite, es decir, que la realidad muerde. Es un modismo en inglés. Quiere decir que una cosa muchas veces es lo que yo predico, lo que yo enseño, incluso lo que las escrituras enseñan, y otra cosa es la lectura que estoy teniendo del momento. Entonces, cuando esos dos elementos no se reconcilian, entonces podemos entrar en desaliento.
podemos entrar en tristeza y más adelante podemos entrar en un cuadro de depresión mayor. Entonces, Salomón eh, habla que, este estudio habla de que Salomón fue sumido en la desesperación. No había habido rey como Salomón de riqueza, fama, fortuna, alianza política. Incluso la reina de Sabá, etíope, viaja a Jerusalén para aprender sabiduría. Y mire la conclusión que se llega cuando la desesperación, cuando la tristeza, cuando la decepción nubla nuestro entendimiento. Tenemos que tener cuidado porque ninguno estamos vacunados. Dice, no, José, que está hablando tú. Yo soy un hombre de fe. No, yo creo que el texto bíblico que dice que el que esté fino mire que no caiga es muy viable. Cuando el hombre de Dios confía en su capacidad, es candidato número uno a la caída, a tropezar. Entonces, Salomón cae en la desesperación y dice lo siguiente: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Eclesiastés 2. Estas láminas, como son mías, ya yo las subí a los grupos MIN San Francisco. No tienen derecho de autor. Usted quiere utilizarlas para un estudio bíblico, no me pida permiso. Ya tiene mi permiso de utilizarlo. Y así mucha gente es bendecida a través de la palabra del Señor. Yo le dije, yo en mi corazón, Salomón dijo, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Entonces, Salomón llega al punto de comparar al sabio con el necio, recordar y detestar la vida, porque la vida no es sencilla, la vida es fuerte, dura, la vida es, es complicada, no es ni siquiera con Cristo de la mano es suave. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo que le promete a los discípulos es la paz. Y paso dejo, y paso doy, no como la que el mundo da. Entonces, Él nos promete no un mundo color de rosa, ni no promete librarnos de las dificultades de la vida. Promete, hoy la oración del Padre Nuestro es no nos dé caer en tentación, mas libre del maligno. Entonces Salomón dice que en esa búsqueda existencial para llenar su corazón, Salomón prueba de todo: el trabajo, la lucha, el esfuerzo. Y no está mal. No estamos hablando de una apología a la flojera. Estamos hablando de que tampoco concentrarse en el trabajo. Por ejemplo, yo conocí una pareja siguiendo el American Dreams, el sueño americano, y por seguir el sueño americano, the American Dream changed or just became o llegó a ser the American Nightmare, la pesadilla americana. Él trabajaba, por decir algo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ella trabajaba de 7 de la noche a 7. Tenía un hijo adolescente. El hijo adolescente, ¿qué les puedo contar? Eso es lo que se llama en periodismo crónica de una muerte anunciada. Entonces, la desesperación, el esfuerzo, el vigor, el trabajo, llegó a Salomón a tener una visión funesta, desesperada de la vida. Nosotros trabajamos y luchamos y bregamos porque creemos en el Señor, el cual es el Salvador de todos los hombres. A pesar que pasamos
luchas y dificultades, decimos como Pablo, desesperado pero no destruido, perseguido pero no angustiado, llevando en todo lugar la muerte de Cristo para que también la vida de Cristo se manifieste. Es decir, vemos no una vida dual, vemos una vida como un todo, que aún lo duro de la vida, el Señor lo permite para traer gloria a su nombre y transformación a nuestra vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Que sea la gloria desde ahora y para siempre. Entonces, Salomón decía, aborrecí a sí mismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después. Sí. Salomón entró en esa crisis existencial. Bueno, ¿de qué sirve tanta lucha, esfuerzo, trabajo, negocio, si cuando me muera otro lo va a disfrutar? Yo he visto la biografía por lo menos de Steve Jobs, y yo lo que he visto en Steve Jobs, este hombre que trabajó con Microsoft, con la Apple, junto a Bill Gates, y ese hombre lo que es de muchacho, trabajo, lucha, esfuerzo, y fíjese que esto desencadenó un cáncer, correcto. Entonces, si bien es cierto, el cristiano labora, trabaja, se esfuerza, sin embargo, el cristiano tiene su mirada puesta no en las cosas perecederas, sino en un reino inconmovible. Dice que todo lo que es conmovible será conmovido para que lo eterno permanezca. Por eso el creyente, según la dinámica del reino de Dios, hace no tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Ese es el llamado que hace Jesús en su ética para discípulos, en lo que nosotros llamamos el sermón de la montaña. Por supuesto, uno de los grandes temas del libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, por supuesto, es que todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés, capítulo 3, versículo número 1. Salomón obviamente dice que todo tiene su tiempo, hay tiempo para todo. Tiempo para hacer, para deshacer. Y yo siempre he escuchado que la gente dice, no, que no me alcanza el tiempo. Bueno, todos tenemos los mismos segundos, los mismos minutos, las mismas horas del día, los mismos años. Entonces, todos tenemos tiempo. Y decimos muchas veces, no tengo tiempo para mi familia. No tuve tiempo para mi hijo. Una de las cosas que los hijos siempre demandarán de los padres es tiempo. Ellos, como aquella anécdota antigua, escuché, tenía como 18 años, hace mucho tiempo, donde el niño le dice, papi, ¿cuánto vale una hora de tu trabajo? Bueno, vale $100. Papi, te compro, estoy reuniendo, te compro una hora de tu tiempo. Entonces, nuestras vidas, y fíjese, hablo a los pastores, ¿no? Hay una cosa que me preocupa, esto no lo dice Mills, esto lo digo yo, es como Pablo, no lo dice el Señor, lo digo yo. Una de las cosas que me ha preocupado es ese tipo de pastores que usted le dice, pastor, necesito hablar con usted, no tengo la agenda muy ocupada. Y de hecho, hay consiervos que se jactan, dicen, no, yo estoy muy ocupado. Una vez me dijo un pastor joven, estoy tan ocupado que a veces entre semana no veo ni a mi esposa. Y yo soy muy directo. Incluso a veces dice que tengo rasgo de TEA, trastorno del espectro autista, porque soy muy directo. Y digo, te aplaudo, mi hermano, te aplaudo. Obviamente, ese pastor que no tenía tiempo para su esposa,
un malandro del barrio embarazó. Un escándalo de proporciones apocalípticas para la iglesia y todo eso, comenzando por la vida de él, la familia, una cosa de no. Entonces, Salomón establece que todo tiene su tiempo. Nosotros estamos a veces tan ocupados. Y yo siempre he dicho, como dijo el pastor chileno, yo lo escuché en el año 99 a Lucas Márquez, pastor chileno del Paraíso Chile. Él decía que muchas veces estamos haciendo excelentemente las cosas que Dios no nos mandó. Entonces estamos ocupados, conferencias, convenciones, células, trabajo, consejería, ¿qué les puedo contar, no? Entonces, a veces no tenemos tiempo ni para comer. Y cuando estamos comiendo, y eso lo decía eh, John Maxwell en el curso Un Millón de Líderes, la importancia de la administración del tiempo. Entonces, sin embargo, la Biblia dice que hay tiempo para todo. Nadie puede decir, no, que no tuve tiempo. Hay tiempo, para todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Pero ¿cuál es el peligro? Aquí lo tenemos en la lámina. Subraye esto, según lo que nos enseña el libro. Hacer lo bueno en el momento inoportuno. En palabras de Lucas Márquez, hacer excelentemente cosas que nadie nos ha mandado. Entonces, estamos haciendo cosas buenas en el tiempo que nos corresponde. Es decir, entonces, estamos haciendo cantidad de cosas y otra cosa que nos enseñó el curso de Un Millón de Líderes fue aprender a decir que no y no sobrecargarnos de un montón de cosas que a veces son puras cosas de emergencia, cosas que otros pueden. Entonces, nosotros nos desalentamos, podemos entrar en debilidad y cansancio cuando hacemos un montón de cosas en el momento inapropiado. Por ejemplo, trabajamos cuando debemos estar jugando o descansar. Dormimos cuando debemos estar orando. Otros oran cuando deben dormir. Comemos cuando debemos estar estudiando. Otros estudian cuando deben comer. Entonces, hay tiempo. Hay tiempo. Entonces, decimos, no, que yo trabajo para la obra de Dios. Yo hago la obra de Dios. Mire, mi hermano, ninguno de nosotros debe hacer la obra de Dios. La obra de Dios la debe hacer Dios. Dios sana, salva, toca, redarguye, convence, justifica, santifica, en fin. Nosotros somos colaboradores de Dios. Sunerguemos. Somos los que trabajamos juntamente. ¿Cuál es mi trabajo? Evangelizar, discipular, predicar, aconsejar, en fin, dirigir, servir. Entonces, nuestro reto, según el libro de Eclesiastés, es andar en las actividades que Dios nos ha puesto delante en su tiempo. Una de las cosas que aprendimos, lo decía la lección de Jesús, no tuvimos tiempo ayer de abordarla en la clase de, de Victoria sobre el Desaliento, es que Jesús no estaba apurado. Ya nosotros estamos apurados, una agenda abultadas, que no tienen correspondencia con la visión y la misión del Padre que nos ha dado. Entonces, ese tipo de agendas abultadas, tenemos que tener mucho cuidado porque esas agendas lo que muchas veces conducen es al agotamiento. Entonces, el autor nos dice en relación a las actividades, el reto de que las actividades no nos... Por ejemplo, este servidor, yo troto los lunes y los días jueves. Hoy, por ejemplo, 30 minutos. Voy a la cancha de fútbol del Callao con mi esposa a veces voy solo. Hago mi rutina. También los sábados juego fútbol en la liga
de superveteranos de Maracaibo. Equipo, uniforme, todo bien, digamos, bien ordenado, ¿no? Entonces, también veo mi película, en la mañana estudio la Biblia, oro, tengo trabajos ministeriales, está todo de no desfasar. O tengo que salir con las hijas, voy con ellas, me como cuando tengo dinero, me como un perro caliente. Mi esposo no come perro caliente porque se cuida de la dieta, yo la respeto. Entonces, el balance entre el trabajo y el descanso. Hay pastores, yo he conocido, sobre todo pastores del corte pentecostal, que para ellos vacaciones es pecado. Por ejemplo, los lunes, nosotros tenemos la política que en la iglesia no se hace absolutamente nada. El lunes familiar, aunque mucha gente trabaja, pero en la tarde. Y mire, he luchado. Siempre me sale gente que quiere ensayar, gente que quiere evangelizar, gente que quiere no sé qué cosa. Los lunes que quieren hacer esto, que quieren hacer lo otro. ¿Por qué? Porque no hemos valorado el factor descanso, descansar, dormir bien, alimentarnos lo mejor posible, tener actividades deportivas y caminar, correcto. Usted tiene un parque cerca de su casa, salga con su esposa, 15, 20 minutos, tómela de la mano, conversen. No tome ese tiempo para conversar de los problemas del ministerio, hable de sus vidas personales. Cuando nosotros tenemos por norma aquí en mi casa que cuando comemos, primero el teléfono, adiós, échalo para allá. Y segundo, que no hablamos de temas pastorales, ni tampoco mi esposa me cuenta eh, los pacientes, no hablamos de nosotros, de la casa, todo lo que emprendemos. Por eso la lámina dice, ¿qué hora es? Salomón dice, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Incluso Salomón dice que hay tiempo de matar. Y mucha gente cree que Salomón hace una invitación a los vicios. No. Salomón lo que está diciendo es que hay ciclos en la vida, hay temporadas, correcto, lo que se llama en griego kairos. Cronos, kairos. La gente dice equivocadamente que kairos es tiempo de Dios. No, kairos no es tiempo de Dios. Kairos es temporada, oportunidad que se presenta. Entonces, Salomón observa que hay temporadas en la vida. Todo tiene su lugar. Debajo del sol todo tiene su tiempo. Entonces, Salomón no es una lista, habla del ciclo de la vida como el nacimiento, la muerte. También habla de tiempo para remendar, tiempo para desechar. Entonces, lo que Salomón nos habla, yo lo traté de resumir acá, es que nosotros tenemos que acoplar nuestra vida a ese tiempo y desacoplar nuestra vida al tiempo. La ilustración más clara es el agricultor. Hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para plantar, tiempo para recoger. No es lógico que en el tiempo de plantar yo esté recogiendo. Y tampoco es lógico que en el tiempo de la cosecha yo esté plantando. Correcto. Entonces Salomón nos está desafiando a analizar los ritmos diarios. Entonces yo le decía a mi esposa, amor, la vida es una rutina. Guardar el auto, meter el carro, cerrar la puerta, ajustar esto, ajustar aquello, lavar, cocinar, no sé qué. Y sí es cierto, hay mucha rutina, pero toda rutina se adapta a un ritmo natural de la vida. Eso no debe a mí aburrirme. Hay patrones mensuales, por ejemplo, la mujer, el ciclo menstrual. Correcto. Yo tengo aquí en mi casa 4 mujeres y a veces se entrecruzan en el ciclo menstrual. Yo tengo un doctorado, un PhD en análisis del temperamento de las mujeres en el periodo
durante y postmenstrual. Ya tengo ese PhD en eso, ¿no? Entonces, hay periodos, ¿no? de, de lucha, periodos de alegría, periodos donde usted recibe muchas cosas, hay periodos de escasez. Eso Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado, así como a tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que puedo en Cristo que me fortalece? Tener abundancia y tener escasez. Si en Cristo tengo la capacidad para vivir la abundancia, y mucha gente no sabe vivir la abundancia. Hay gente que se vuelve loca. Yo recuerdo en el silencio, en los años 90, una familia que se ganó el quino y se volvieron locos, gastando, bebiendo, derrochando. ¿Por qué? Porque no saben entender los ciclos. En la historia de José tenemos 7 años de gran abundancia y 7 años de escasez. Por ejemplo, yo he trabajado con conceptos financieros CRAW, hoy se llaman Finanzas Global. Y en concepto financiero CRAW dice que los lujos, por así decirlo, no los damos cuando hay excedente, ¿sí? Entradas adicionales. Queremos ir a un restaurante costoso, comer bien. Amén, ¿por qué no? ¿Quién dijo lo contrario? Pero vamos a ver si tenemos una entrada adicional. Porque si tenemos una entrada normal, tenemos que entender que en el ciclo de la vida, pues hay un ciclo para la austeridad y también hay momentos para aprovechar, para... Entonces, eso es lo que tengo que desacoplarnos de una cantidad de cosas que Dios no me mandó a hacer, que Dios no me mandó a que yo me esforzara en esas áreas. Y eso trae en nosotros frustración, incluso hasta enfermedad, dolencia, ¿correcto? Hay gente que va de vacaciones y está trabajando. No, hay que vacaciones, agarrar el teléfono, apagarlo, disfrutar con la familia. Entonces, qué bueno es que el Espíritu Santo nos ayude en cuanto a todo esto. Bueno, mis hermanos, voy a darle una vista somera a las láminas. Tenemos la descripción del trabajo. Salomón evalúa el trabajo. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La verdad es que realmente ni siquiera podemos adivinar lo que Dios está haciendo. Simplemente tenemos que entender que somos parte de un programa, de un proyecto de Dios para nuestras vidas. Hay que disfrutar, como dice, el, el viaje. Hay que disfrutar de los pequeños detalles de la vida. Fíjense que yo ahora no sé si estoy ya cercano a los 60 años, ¿no? Pero yo ahora observo los atardeceres, el amanecer, las estrellas, los pájaros. Por aquí hay un colibrí que siempre se para cerca de mí. Y una vez se me paró como una cuarta distancia. Experiencia maravillosa, ¿no? A veces no tenemos eh, la dedicación ni siquiera o el latino de disfrutar, de escuchar música con nuestra esposa, comer algo sabroso con nuestro amor, salir y comer un helado si sea de $1 con los hijos. Correcto. Salomón dijo, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. También que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de todas sus. Claro, por supuesto, este comer y beber no habla de derroche,
de gula, de la inmoralidad, ¿no? Y Pablo, en el Nuevo Testamento nos habla de que todo me es lícito, pues yo no me dejaré gobernar por ninguna cosa. Entonces hay tres cosas que Salomón habla del disfrute de las cosas, porque son dones de Dios. Y eso debe traer satisfacción. Por eso dice el Nuevo Testamento que Dios nos da todas las cosas para que los creyentes nos gocemos en esa cosa. Tenemos que aprender a disfrutar de las cosas buenas que Dios nos da, de los buenos momentos, los cumpleaños, las fiestas, las amistades, la buena conversación, los buenos temas, los buenos momentos de distracción, una buena película. Y por supuesto, también yo no tengo que decirle todo el evangélico, pero el evangélico también, a veces pensamos que solamente vamos a tener cierto regocijo o cierta alegría, para cambiar la palabra, más bien alegría más que regocijo, en las cosas de Dios. Y es cierto, solamente Dios llena plenitud el corazón, pero también hay elementos como humanos que podemos disfrutar de este peregrinaje en la tierra. Correcto. El Salomón reflexiona acerca de que todas las cosas permanecen iguales, que no hay nada nuevo. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser, Dios restaura lo que pasó. Entonces Salomón observa en la vida que no hay nada nuevo debajo del sol. Cada acto o cada cosa tiene un precedente en el pasado. Correcto. Entonces Dios no está buscando nuevas cosas para que ocurran en el tiempo. Dios está buscando, lo que Dios está buscando es que en el tiempo tengan lugar las cosas viejas, el valor de la cosa. Salomón enseña, pues, la verdad importante que hay cosas en la vida. Entonces, Salomón habla de entrar en las obras. Déjenme reducir esto un poquito para que entre en pantalla. Correcto. Entrando en las obras de Dios. Correcto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en preparando esa vida nueva, esa vida transformada, esa vida llena del poder y la gloria de Dios que Salomón obviamente no pudo experimentar. Y por último, Salomón habla acerca de la nada de presión para producir. Estamos en un mundo lleno de desafíos y el ministerio no escapa de esto, de crecer, de producir y de crecimiento, logros, multiplicación celular de discípulos. Entonces, hay algunas cosas que este libro, en el capítulo de Salomón, nos enseña. No podemos añadir ni restarle nada a lo que Dios está haciendo. Dios es soberano y simplemente lo que tenemos que hacer es pegarnos al plan de Dios para nosotros. Dios no está buscando hombres con grandes sueños y planes. Está buscando gente obediente. Gente que pueda tomar la cruz y seguir al maestro. Nuestro Padre está buscando los que serán instrumentos de sus obras eternas para Él solo reciba la gloria. Entonces no estamos en busca de fama, fortuna, impresionar a los demás, logros, nada, aunque sean buenos y loables. El ministerio no es nuestro, sino la iglesia no es nuestra, es la iglesia de Jesús. Simplemente, como dijo Pablo, ténganos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Cristo. ¿Quién es Pablo y quién es Cefa, quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales ustedes. Y esto según la gracia que cada uno recibe. Lo que Dios hace no depende de lo bien que nos desempeñemos. Depende más de su propósito, de su plan
y de la fidelidad que tengamos hacia el Señor.